Una de las últimas le dije, porque este libro también ha costado su trabajo, Miguel, su trabajo, porque estamos hablando de una editorial, de una empresa editorial pequeña, y Dasbu es pequeña, y si no es gracias al esfuerzo y al empeño de Miguel Ángel, pues esto. Entonces le decía a Rafael, que ya ha nacido con cesárea, pero por fin ha nacido. Bueno, pues me puse en contacto con ellos y bueno, pues yo lo único que puedo deciros es que mis inquietudes, estas que os estoy comentando, pues al final, como veis, gracias al cariño y al afecto de las personas y a las luces que en determinados momentos vamos a ir recibiendo unos de otros, pues los proyectos de este tipo salen a la luz. Hemos pasado de la parte de las intimidades, ¿vale? Primera parte. Segunda parte, más breve, las claves. Mira, yo hay una cosa, lo decía Fran al principio, yo por deformación, yo ya no lo sé, pero yo ya es que lo disfruto así. A mí me gusta cada vez más el tema de las preguntas. Eso de buscar, bueno, pues a mí me gusta, leche. Cada uno tenemos nuestra... Pues bueno, yo me encuentro incómodo cuando estoy con cosas muy claras. Os lo digo con absoluta franqueza. Cuando, tanto a nivel laboral, en el ámbito de la educación a veces tenemos muchos vicios por las ideas claras y distintas y todo esté claro, ¿no? Tanto en el ámbito laboral como en el ámbito personal, como en el ámbito intelectual, como en el ámbito moral también, ¿no? El tema de las preguntas, yo creo que es fundamental que nosotros que pongamos en duda nuestras propias verdades, y cada uno las tenemos, Entonces, que seamos capaces simplemente de preguntarnos eso tan simple de que en el foro interno lo tenemos, ¿eh? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? En distintos momentos de nuestra vida, ¿eh? ¿Qué debo hacer? Para mí es especialmente importante. Yo, de hecho, cuando organizaba esto, que fue fruto de la Escuela de Fundamentos Cristianos aquí, la pregunta fundamental era, bueno, vamos a preguntarnos por qué tenemos o debemos hacer las cosas, tanto en el ámbito sexual, como en el ámbito económico, con el ámbito social, con el ámbito familiar, con el ámbito de la vida. ¿Por qué tenemos que hacerlas como nos han dicho que tenemos que hacerlas? Yo tengo el derecho y tengo la obligación de a mí mismo responderme. Pero cuidado, para responderme hay algo previo. A mí me lo enseñaron allí en Roma, cuando estábamos juntos, ¿no? Cuando estudiábamos a Heidegger, un filósofo alemán de especial, a mí una de las cosas que se me quedaba siempre de él era que decía Heidegger que lo importante no es la respuesta, sino lo importante es la pregunta. Porque si no hay pregunta, no puede haber respuesta. Bueno, lo que quiero decir con todo esto, yo cuando intentaba hacer todo esto, yo partía y de hecho el mismo título lo refleja, el qué debo hacer. Yo creo que es fundamental que nos preguntemos siempre. Primera cosa. Segunda clave. Claro, para responder a cualquier cuestión, la que sea, yo sé que cada uno de nosotros al final responde, pero en la medida de que las preguntas son más fuertes, Kant decía que cada vez se admiraba más de dos cosas: el cielo estrellado y la ley moral. Es su gran admiración, el cielo estrellado y la ley moral. Bueno, pues la pregunta por el qué debo hacer, la pregunta moral, ciertamente necesita, necesita luz. Y nosotros acudimos con sinceridad y le preguntamos a personas que a nosotros nos merecen o a libros
que nos merecen la suficiente confianza, ¿qué luz me puedes ofrecer para que yo sea el que decida? Cuidado, para que yo sea el que decida. Lo que sea. Para que yo sea lo suficientemente autónomo y no sea repetidor de lo que muchas veces la mayoría de nosotros muchas veces hacemos, fruto de la rutina, de la costumbre, del qué dirán, de lo que hemos recibido. No, que sea uno realmente el que sea capaz de responder, iba a decir, ante sí mismo y ante su vicario, el vicario de Cristo, su conciencia, y ante Cristo sobre su determinado actuar, ¿no? Yo creo que es fundamental no solamente esa pregunta, sino también formarse en el ámbito de los cristianos y de en general, también en el ámbito moral de la educación. Yo creo que hay, sinceramente, creo que hay bastante dispersión. Dispersión en el sentido de que a veces no hay la suficiente formación para ilustrar nuestras propias, es decir, ilustrar las propias luces que luego les llevarán a cada uno a tomar las decisiones que tenga que tomar. Segunda cuestión. Tercera cuestión. Yo había algo que puede que algunos de vosotros compartáis u otros no, pero yo sí creo, iba a decir con Benedicto XVI, aparte de gran papa, un intelectual especialmente importante, que por desgracia en muchas ocasiones la presentación que se ha hecho de la moral, y en concreto de la moral inspirada desde el humanismo cristiano, ha sido una moral de exigencias, apto solo, leo, para naturalezas particularmente fuertes. La fe y la moral que de ella se deriva no era un regalo de Dios, sino una maldición, de tal manera que en muchas ocasiones se entendía la moral o se entiende la moral desde el humanismo cristiano como una carga pesada, como una imposición de exigencias, y así termina Benedicto XVI cuando era Joseph Ratzinger en el año 1991, y así difícilmente vamos a transmitir un evangelio que es alegría y que es libertad y que hace a los hombres más felices. Con bastante frecuencia, yo lo digo desde mi perspectiva, a veces siempre contrastada, la moral cristiana ha sido presentada y vivida como una carga pesada, como un yugo duro de llevar. Yugo duro de llevar. Nietzsche, provocador donde lo haya, tío, de profunda formación teológica, por cierto, su familia quería de él hacer... su padre era pastor protestante, quería que su hijo continuara la saga de su familia, que era la de pastor protestante. Decía algo que para mí en muchas ocasiones me llama mucho la atención. Decía él literalmente: mirad a los cristianos, siguen aún resucitados, pero sus caras son de muertos. ¿Cómo voy a creer a estos cristianos que siguiendo a un Salvador no tienen cara de liberados? En muchas ocasiones la moral, lo digo desde mi perspectiva, y eso lo he intentado hacer en las clases de la Escuela de Fundamentos Cristianos, la moral cristiana en muchas ocasiones, no sé por qué, no sé, bueno, podríamos acudir a la historia, se ha presentado justamente como una carga pesada, de tal manera que la presentación que se hacía era más para muertos que para gente que quiere ser feliz y que quiere vivir esta vida lo más libre y lo más alegre que se pueda. Pues bien, una de las obsesiones que yo he tenido a lo largo de escribir este libro y de las clases que teníamos aquí en la Escuela de Fundamentos Cristianos era justamente esa, ¿no? Es
decir, traducir, y yo me insistía mucho en las clases, lo recordaréis los que habéis compartido esto, oye, que esto no es que lo dice Manuel Contreras, que es que esto lo dice el Catecismo de la Iglesia Católica, que no es que lo estoy, vamos a ver, que es que, pero no sé yo por dónde, no sé yo por qué, pues a muchos, algunos estáis aquí, que sois, los que estáis aquí sois jóvenes, yo recuerdo a uno que no está aquí, pero que yo no lo olvidaré, no olvidaré el planteamiento que me hacía, digo el nombre, Juan, puede que vosotros lo conozcáis, Juan Marín. Bueno, decía Manuel, es que esto que nos estás diciendo, digo que no lo estoy diciendo yo, bueno, él decía, esto que nos estás diciendo es que no lo habíamos escuchado nunca, digo, pues mira, no lo sé, pero que esto es que es el Catecismo de la Iglesia Católica, que no es que me lo estoy inventando, vamos a ver, que me entendéis, ¿no? Y además intentaba, sobre todo en los temas que yo sé anticipadamente, que son especialmente problemáticos, pues tener una apoyatura que no... Bueno, a lo que os iba a decir, que no quiero tampoco perderme, lo que iba a decir, yo me encuentro cómodo, se nota que estoy cómodo y por eso me enrollo. Bueno, a lo que me iba a decir, que en muchas ocasiones la moral es presentada pues con cara de muerto. Y no es una moral liberadora, más que ser una moral que nos haga un poquitín más felices y nos acerque a esa imagen que Jesús nos plantea de Dios, nos acercaba más a un yugo y una carga, ¿no? Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera. Y a veces el planteamiento es todo lo contrario. He intentado por todos los medios pues, ir evidentemente a lo fundamental. Decía Miguel Ángel que este es un libro que va de fundamentos y a lo fundamental, para que realmente la presentación que se haga sea la de una moral liberadora y que nos haga un poquitín más felices a todos, ¿no? Las claves ya están dichas. Agradecimiento, acabo. Mira, aparte de agradecer como he dicho, a estas tres personas y fundamentalmente a los que estáis esta tarde aquí acompañándonos, yo tengo que decir algo que es fundamental. Vamos a ver, yo voy a decir algo al inicio. Hay muchas personas que han intervenido en todo esto, y además a lo largo de muchos años, y ni siquiera en los 3 últimos años, sino de muchos años. Pero por cerrarme a personas concretas, yo voy a decir agradecimiento al inicio, en medio y al final. Mira, al inicio esto se debe fundamentalmente a una persona que algunos de vosotros lo conocéis y que tuvo la osadía de decirme, y yo me embaucó, de decirme, oye Manuel, ¿por qué no vas a la Escuela de Fundamentos Cristianos y tal? Se llama Juan Ignacio Dama. Yo con Juan Ignacio es también como iba a decir como mi Fran, bueno. Con Juan Ignacio hemos hecho mucho camino juntos, alguna que otra vereda, pero con Juan Ignacio Juan Ignacio fue el que me incitó a meterme en la Escuela de Fundamentos Cristianos, a llevar la Escuela de Fundamentos Cristianos desde el tiempo en el que estuve. Empezamos con la moral, él fue el que y yo, pues, la verdad es que esto no hubiera sido posible si Juan Ignacio no me hubiera engañado. Simplemente, tan simple como eso. Y yo no me hubiera dejado engañar, que también eso ahí hay una parte importante. Los que conocéis a Juan Ignacio, pues lo conocéis y ya sabéis que es un embaucador. Bueno, a mí yo le debo mucho a él en ese sentido y este libro le debe mucho a él al inicio, que tuvo la osadía de decirme eso. En segundo lugar, en medio de todo esto, desde el inicio hasta el final, hasta el día de hoy, hay una parte de en medio. El en medio es que debe mucho pues a Concha, que está por ahí, a Amparo, a Josefina, que también está por ahí, a mi querido amigo Casto,
¿Quiénes son estas personas que están por aquí? Y a mucha gente de las cofradías, digo a Felipe porque Felipe sé que es transmisor de todo esto hacia muchos hermanos de cofradías que se han formado aquí en la Escuela de Fundamentos Cristianos. Es decir, esto tiene mucho de vosotros. Yo echaba mucho tiempo en prepararme las clases, os lo juro, que no estoy mintiendo, saberlo, después de todo lo que tenía. Pero lo daba por bien empleado, simplemente viendo la cara de ilusión con la que, después de estar todo el día trabajando en cada uno en las distintas profesiones que teníais, veníais aquí y me metíais más caña que yo ya no sabía por dónde salir. Os lo digo de verdad. Es así. Es decir, esto debe mucho a la Escuela de Fundamentos Cristianos. Mucho a la Escuela de Fundamentos Cristianos y a personas concretas, porque a la hora de la verdad es eso. Es eso. Así que gracias a vosotros. Los que tengáis ocasión de leerlo de la Escuela de Fundamentos ya lo sabéis, ya no sonará nada, bueno, puede que suene algo nuevo, pero sabéis que lo tenéis. Bueno, segundo, en medio. Y al final. Claro, esto al final tiene también que tener, es decir, la cosa tiene su inicio, en medio tiene tal, y luego también tengo que decir al final, ¿no? El final, al llegar hasta aquí, no hubiera sido posible sin Belén Montijano, os lo digo así de claro. ¿Por qué? Pues muy fácil. Porque yo no era capaz. No era capaz. Y fíjate que estaba hecho, pero yo no sé por qué, pero no era capaz. Siempre tropezaba en piedras que no sabía resolver. Os lo digo como lo siento. Ella lo sabe. No lo sabía resolver. No podía resolverlo. Por distintos motivos. No podía resolverlo. Pero ahí estaba ella diciendo, venga, vamos, ¿por qué no cambias esto? ¿Por qué no quitas esto? ¿Por qué no esto? Vamos, venga, vamos. Pues ya está. Por lo tanto, también ese es un agradecimiento. Sin estos tres protagonistas al principio, en medio y al final, pues difícilmente hubiera sido esto posible. Y acabo. Como hemos compartido tanto con Fran y yo, bueno, más antes, lo bueno de las buenas amistades, ¿sabéis cuál es? Por lo menos desde mi experiencia, es hace mucho tiempo que no nos vemos físicamente. Bueno, en este caso sí nos hemos visto en una semana 2 veces. Pero hacía por lo menos año y medio desde que murió mi madre que no nos habíamos visto. Lo bueno de los buenos amigos, de las buenas amistades, es que aunque haya pasado casi año y medio, 2 años que no nos hemos visto, oye, es que parece que fue ayer, hace un ratillo que no hemos estado juntos. Bueno. Fran y yo compartimos especial admiración por una persona especialmente, bueno, que es Felipe Neri, San Felipe Neri. Un cura alegre donde lo haya, en una situación especialmente difícil en la Roma del siglo XVI, que cuando se le acercaban a él a pedirle ayuda o consejo, siempre le decía algo, lo digo en italiano y ahora lo traduzco, pero no va a hacer una traducción muy fácil. Decía él, state buoni si potete, decía, traduzco, sed buenos si podéis. Pues bueno, pues sed buenos si podéis. Muchas gracias. ¿Vale?
a ver, a instancia